Bienvenidos a una nueva clase del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En esta clase de Derecho Procesal Civil 2 veremos el tema medios de prueba, en concreto prueba documental y prueba de informes. Hola, hoy vamos a empezar con los medios de prueba. Para abordar este tema va a ser necesario que repasen lo visto en Derecho Procesal 1 sobre prueba en general, ¿sí? Los principios de la prueba. Ustedes imaginen que durante todo el periodo de prueba vamos a ir aplicando esos mismos principios. Y deben recordar además que además de esos principios generales, cada rama del derecho tiene sus propios principios, ¿sí? Por ejemplo, en el derecho laboral tenemos el principio prooperario, siempre estar a favor, digamos, del operario. En el derecho de familia, el interés superior del niño. Está un poco discutido si es un derecho, un principio o qué, pero bueno, para la interpretación se suele utilizar como un principio. De hecho, por ejemplo, el proceso civil es dispositivo, ¿sí? Recuerdan que eso es a pedido de parte, digamos. En cambio, en el derecho de familia, el Código Civil y Comercial ahora vigente dispone que el proceso debe ser oficioso y como principio de la prueba sienta el de flexibilidad y amplitud, ¿sí? Entonces, todas esas cosas ustedes las van a tener que tener en cuenta para seguir avanzando en esto que ahora vamos a ver, que son los medios de prueba. Son los medios de prueba, las distintas vías que yo tengo para arrimar a la causa elementos de convicción al juez, ¿sí? Para demostrarle al juez que yo tengo razón, o aunque sea para convencerlo de que él me la dé, ¿sí? Que haga lugar a lo que yo estoy pidiendo. ¿Cómo lo puedo convencer? Bueno, con testigos, con algún documento. De ahí surgen los distintos medios de prueba, ¿sí? La prueba documental, la prueba de informes, la prueba de confesión, la prueba de testigos, la prueba pericial y el reconocimiento judicial. Y además también van a ver en el programa que se menciona la prueba de presunciones, que algunos dicen que es un medio de prueba en sí mismo, otros que es una forma de interpretar o un proceso que hace el juez, digamos, en base a los demás elementos de prueba. Pero bueno, vamos a empezar en esta clase con la prueba documental y la prueba de informes. ¿Qué es un documento? Es todo objeto susceptible de representar una manifestación del pensamiento. Es decir, un papel escrito es un documento. También son documentos las fotos, los planos. Hoy día, ¿no? Es mucho más común las videograbaciones, grabaciones de voz. Todos esos son documentos. En tanto son una representación de una idea, pensamiento, intención. Los documentos pueden ser públicos o privados. Y ahora, esa es la clasificación tradicional, digamos. El Código Civil y Comercial ha hecho una distinción en los documentos privados, en tanto dice que pueden ser con firma o sin firma. En el derecho procesal, ¿cuál es la importancia de distinguir entre documentos públicos y privados? Bueno, que los documentos públicos hacen plena fe, mientras que los documentos privados no. ¿Esto qué significa? Que si yo presento en un juicio un documento público, ese documento, en principio, es como indubitado. Se tiene por cierto lo que surge el documento y lo que surge de él, ¿sí? Entonces, si la otra parte niega ese documento, pesa sobre la parte que lo negó la carga de acreditar la falsedad. Porque partimos de la base, presumimos que por ser un documento público, goza de plena fe. En cambio, un documento privado, ¿sí? No goza de esta fe. Entonces, quien lo presenta en el juicio es quien tiene la carga de probar que ese documento es auténtico y que su contenido es auténtico. Esto, recuerden, tienen que conectarlo con lo que vieron en Procesal 1 sobre la carga de la prueba y las consecuencias, ¿sí? De no haber cumplido con esa carga procesal, ¿cierto? Cuando en un juicio la carga pesa sobre mí y yo incumplí esa carga, no pude probar, bueno, el juez va a decir, ¿quién tenía que probar? Usted no probó, no le doy la razón, para decirlo, digamos, de forma breve y rápida. ¿Qué hace que un instrumento sea público o privado? Bueno, el instrumento público están definidos en el Código Civil Comercial, que da una descripción general, cuáles son los requisitos e incluso enumera algunos de estos instrumentos públicos, pero básicamente aquellos en los que interviene un funcionario público o un escribano,
¿sí? Que son los depositarios de la fe pública. Por ejemplo, un poder que da un escribano, las actas o partidas de nacimiento, matrimonio, ¿sí? Como interviene el registro y la firma un funcionario público, son instrumentos públicos. Instrumentos privados, ¿cuáles serían? Un contrato donde firman dos personas y no interviene un escribano. Bueno, eso es un instrumento privado. Un contrato de compraventa en realidad se instrumenta a través de una escritura pública donde interviene un escribano, es un instrumento público, ¿sí? Espero que se haya entendido esta diferencia, porque es sustancial cuando ustedes presentan la prueba documental poder distinguir si es un instrumento público o privado. El Código Civil y Comercial habla ahora de instrumentos privados firmados y no firmados, ¿sí? Pero lo cierto es que a los fines procesales, sea una categoría o sea otra, no modifica esto que hemos estado viendo de la carga de la prueba. Así que quienes estén interesados pueden leer la definición, es el artículo 287 del Código Civil y Comercial. Pero en nuestra materia, como que esa distinción que ahora introduce, que de hecho no la van a encontrar en los libros de Derecho Procesal porque es algo nuevo que incorpora el Código Civil y Comercial, no es relevante a los efectos de la prueba, ¿sí? Cuando se habla de documentos privados, sobre todo, van a escuchar siempre que se habla de la fecha cierta, ¿sí? ¿Qué significa esto? Un documento privado, en tanto no hay un tercero, un funcionario público que da fe de lo que está aconteciendo, puede tener una fecha inventada, ¿sí? Las partes que lo firmaron, nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, lo firmamos, oye, no, pongamos tal fecha porque nos conviene o pongamos tal otra, ¿sí? Entonces, esa fecha que figura en el documento no es oponible a terceras, no es una fecha cierta, porque no hay ninguna constancia efectiva de que eso se haya firmado ese día. Entonces, los documentos privados con fecha cierta tienen mucha más valor probatorio. ¿Por qué? Porque convencen más, ¿cierto? Recuerden que siempre el objeto de la prueba es convencer al juez. Entonces, ¿cómo un documento privado puede tener fecha cierta? Por ejemplo, si las firmas están certificadas por escribano, ¿sí? Porque ahí sí, si bien el escribano no intervino en la confección del documento, en forma posterior certifica que las firmas pertenecen a esas personas. Ahí, al momento en que el escribano certifica las firmas, sí le da fecha cierta porque es un funcionario público que da fe, ¿no es cierto? Pero no es la única forma de que un documento privado tenga fecha cierta. También, por ejemplo, se consigue a través del pago de impuestos o sellados, como por ejemplo en el contrato de locación. Ustedes saben que los contratos tienen que pagar un sellado, entonces cuando uno va y sobre el contrato ponen un timbrado, ese timbrado tiene fecha y es un acto oficial, ¿sí? El banco les pone ese timbrado. Entonces con eso consiguen también que el documento tenga fecha cierta. Y esto es como muy importante después al momento de la prueba, y ustedes van a escuchar muchas veces esto que se menciona de la fecha cierta en los documentos privados. Los documentos privados, como decíamos, carecen de fuerza probatoria por sí mismas, ¿sí? Necesitamos algo más para convencer al juez de que ese documento expresa algo que realmente sucedió o que realmente es auténtico, ¿sí? ¿Cómo se prueban los documentos privados o cómo pueden quedar demostradas su autenticidad? Puede suceder que la otra parte los reconozca expresamente, diga sí, es verdad, yo firmé ese documento, y darle una interpretación distinta al contenido, por ejemplo, o discutir cualquier otro aspecto que surja del documento o de la situación, ¿sí? Pueden quedar reconocidas en forma tácita, porque cada vez que ustedes adjuntan un documento, el juez debe ordenar su sustanciación, o sea que se le dé vista de ese documento a la otra parte para que la pueda reconocer o negar categóricamente. Si la otra parte no dice nada, queda reconocido en forma tácita, ¿sí? Ya habíamos visto que puede reconocerlo expresamente, puede no decir nada, entonces también queda reconocido. Y si no, también puede negarlo, y en caso de que lo niegue, entonces será a través de otros medios de prueba que yo tenga que convencer al juez de la autenticidad de ese documento. Puede haber habido personas que vieron cuando se confeccionó o firmó el documento, puede haber un principio de ejecución, ¿sí? Si el documento decía que iba a pagar cuotas
que ya haya empezado a pagar algunas cuotas. Bueno, puede haber un sinfín de formas de demostrar o por lo menos de sumar distintos indicios que vayan convenciendo al juez de que ese documento era cierto y fue firmado. Si niegan la firma del documento, bueno, la prueba será la pericial caligráfica, ¿sí? Un experto, un perito calígrafo que compare la escritura de la persona con la firma y nos puede decir si esa firma fue efectivamente hecha o no por la persona a la que se le imputa. La prueba documental, por regla, debe presentarse siempre con el escrito de demanda, la contestación y si hay reconvención, en la contestación de la reconvención, ¿sí? Casi todos los procesos, la regla es la misma. La oportunidad para presentar la documentación es con la demanda, con los escritos que se llaman en la etapa introductoria, ¿sí? Y ahí mismo, cuando el juez va a ordenar la sustanciación, o sea, darle vista a la otra parte para que los pueda negar o reconocer. Esta negativa o reconocimiento debe ser, además, expresa, ¿sí? Una negativa genérica, niego toda la documentación, tiene poco valor. Es generalmente mucho mejor y así en realidad lo exige la norma, que se niegue documento por documento. Niego la autenticidad de tal documento, niego tal otro documento. Hay otras oportunidades en que se puede agregar la prueba documental, ¿sí? El código dice, por ejemplo, que cuando en la contestación de demanda se alegan hechos que la demanda no fueron considerados o no se los invocó, la parte actora puede contestar esos hechos, agregar documentación que tenga que ver con esos hechos. También si se alega un hecho nuevo, ¿sí? Que ya lo van a ver más adelante, pero es que una vez son hechos que ocurrieron en forma posterior a que yo presentase mi demanda o contestase la demanda. Entonces yo los puedo introducir esos hechos como hechos nuevos en el proceso y puedo, por supuesto, también en esa oportunidad adjuntar prueba documental. Y también puedo agregar en forma posterior documentos de fecha posterior a la presentación de la demanda o de fecha anterior, pero bajo juramento de que yo no los conocía o no los tenía, ¿sí? Donde ahí siempre se arman incidentes y discusiones porque la otra parte afirma que sí, que ya los conocía, ya los tenía, así que para no correr riesgos, digamos, lo ideal es siempre presentarlos en la demanda y contestación. Pero es importante que ustedes sepan que existen estas otras oportunidades en las que también pueden presentar documentación. Siempre, siempre recuerden, de todas formas, que cada vez que se presenta un documento deben darles vista y ustedes deben reconocerla o negarla. Existe la posibilidad de que el documento se encuentre en poder de la propia parte, digamos que yo inicio el juicio y el documento que yo quiero presentar como prueba está en poder de la contraparte. Entonces yo puedo en el ofrecimiento de pruebas requerirle al juez que intime a esa parte a que lo presente en el juicio. El apercibimiento, o sea, la sanción que va a tener esa parte por no presentarla, va a ser que se va a tener por cierto la existencia del documento y el contenido que yo alego que ese documento tiene, ¿sí? Siempre y cuando surja también de las restantes pruebas producidas, ¿no? Esto es cuando la otra parte se niega a presentar el documento, es una presunción que se tiene que complementar con otras pruebas. Por sí sola no tiene tanta fuerza probatoria. Y también puede pasar que el documento esté en poder de un tercero, que no es parte del juicio, también se le puede requerir que los presente. En este caso, el tercero se puede negar a presentarlo, dando explicaciones fundadas, y será el juez el que decida si corresponde o no, de todas formas, hacer lugar a la agregación de la prueba, o si las razones que da el tercero son valederas para no insistir con esta presentación. En caso de que el juez decida que lo debe presentar, el tercero lo debe presentar. Sería como un testigo que no se presenta a declarar. Bueno, es una carga pública, el juez está considerando que debe presentarlo, el tercero debe acatar lo que el juez está ordenando. Dentro de la prueba documental podemos encontrar algunas pruebas que tienen algunas particularidades, como los libros de comercio, ¿sí? Sobre todo entre comerciantes, tienen un valor probatorio distinto, se les da más peso. Ustedes siempre van a ver que se dice si son llevados en legal forma, hacen plena prueba de lo que está en ellos inserto. El Código Civil y Comercial, ahora vigente, lo regula específicamente en el artículo 330, así que es bueno que ustedes tengan en cuenta estas reglas especiales cuando se trata de los libros de comercio.
También hay otros supuestos particulares como son las cartas documentos, ¿sí? Mucha jurisprudencia y doctrina entienden que son instrumentos públicos, ¿sí? Por tanto, cuando uno ataca la veracidad de un instrumento público, no basta simplemente negar su existencia, sino que deben redarguirlos de falsedad, ¿sí? Es un proceso que se hace, un incidente, donde esta carga de demostrar que es falso de ese instrumento. Mientras que en el instrumento privado, como ya habíamos visto, la simple negativa hace que quien lo presenta deba probar su autenticidad, ¿sí? Pasamos ahora a ver la prueba de informes o prueba informativa. Es el medio para incorporar al proceso datos que resulten de documentación, archivos o registros contables de terceras personas. Esta prueba es la que se diligencia a través de oficios, ¿sí? Los oficios es una forma de comunicación. Es, para quienes no tienen nada de experiencia en esto, es como una hoja con un formato específico que dice oficio al señor director de la empresa tal. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle, remita, no sé, los recibos de sueldo del señor fulanito, ¿sí? Y así uno dirige a entidades públicas o privadas, mediante estos oficios, pide informes o que remitan cierta documentación como serían los recibos de sueldo del demandado. Los oficios en general son firmados, los ordena el juez, por supuesto, cuando provee la prueba, son firmados por el propio letrado patrocinante y solo en algunos casos los firman el juez o secretario. Sobre todo cuando son dirigidos a otro juez o funcionario, sea un ministro, un gobernador, al intendente. Algunos consideran que cuando van a la municipalidad, como no es en forma personal, el intendente puede firmarlos también el abogado patrocinante, así siempre que sean oficios de informes. No confundir porque los oficios, en tanto medio de comunicación, sirven para producir la prueba informativa, pero también se usan en el proceso para otro montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero trabar un embargo, se lo comunico al registro de la propiedad a través de un oficio. Este oficio no es un oficio de informes, sino que es un oficio que se diligencia con otro fin distinto, ¿sí? Los oficios de informes, como ya dijimos, pueden ir a entidades públicas, como la municipalidad, o a entidades privadas, como una empresa. Ambos tienen obligación de contestarlas en un plazo, que o los fijan los códigos procesales o los fija el mismo juez. Si no los contestan en ese plazo, son pasibles de ser multados o, cuando son organismos públicos, se hace saber el incumplimiento a el ministerio. Dependerá de cada provincia a cuál ministerio, pero se les impone esa sanción de hacerles saber el incumplimiento para que de alguna forma obligarlos a contestar el informe que el juez está pidiendo. Cuando se trata de oficios deben tener también en cuenta la ley 22.172, que rige las comunicaciones entre tribunales de distintas jurisdicciones, y es muy importante también que cuando se recibe en el expediente el informe, ustedes sepan que si lo que informa esa oficina está incompleto o ustedes creen que es falso, tienen 5 días para impugnarlo, ¿sí? Que ese plazo no venza porque después no podrán volver a alegarlo. En caso de que sea incompleto el informe, el juez va a requerir que se complete a la entidad oficiada, y si se impugna por falso, se le pedirá que muestre los asientos contables o registros de donde obtuvo esa información. Y por supuesto también deberán tener en cuenta cuál es el supuesto de caducidad de esta prueba, pero lo veremos en una clase donde hablaremos sobre negligencia y caducidad de las pruebas en general. Así que con esto vamos finalizando estos 2 medios de prueba y seguiremos con los restantes en las clases siguientes. En la clase de hoy hemos visto y desarrollado el tema medios de prueba, prueba documental y prueba de informes, que se encuentra comprendido en la unidad 1 del programa de estudio. Recuerden siempre que la prueba documental debe presentarse con los escritos de demanda, contestación, que siempre ha de sustanciarse y deben negarla o reconocerla expresamente, y no pierdan de vista la importante diferencia entre instrumentos públicos y privados a los efectos probatorios. En cuanto a la prueba de informes, recuerden que es un medio de prueba muy utilizado y los requisitos que deben tener en cuenta para confeccionar los oficios y la ley 22.172.